Muy buenas noches, desde la esquina de la información les saluda Gerardo Galarza en ausencia de mi compañero y amigo José Buendía. Hoy, como todos los días, estamos en Opiniones Encontradas, el programa de Excelsior Televisión, donde se debate, se discute, polemizamos sobre los temas de interés públicos de todos los días. Hoy tendremos un tema de lujo, un tema polémico, como todos ellos, los que tratamos en esto, que es la situación de la educación de México. Bien. Y aquí los esperamos. La educación es sin duda alguna la clave para el desarrollo y bienes económico y social de los pueblos. Finlandia hace algunos años era el país más pobre de Europa del Norte. Sin embargo, hoy figura en los primeros lugares en nivel de vida en la escala mundial porque entendió que atender la educación era el camino. El desafío de nuestro estado es mejorar la calidad de la enseñanza, incrementar la matrícula para satisfacer la creciente demanda. Todo esto, aunado a incrementar los niveles de gasto, por supuesto también hay que mejorar la eficiencia en el gasto y con ello la productividad de la educación. La inversión en la educación en nuestro país ha ido en aumento de 1995 a 2005. En este periodo se aumentó de 5.6% a 6.56% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, aún estamos lejos de Dinamarca, Islandia, Corea del Sur, Estados Unidos e Israel, países que invierten en su educación al menos al 7% de su Producto Interno Bruto. En la prueba PISA de conocimientos en ciencia aplicada a jóvenes de 15 años, el país se ubicó en el último lugar de la lista con 410 puntos, mientras que Finlandia, con la calificación más alta, obtuvo 563, lo que equivale a 4 años de formación en nuestros estudiantes y los finlandeses. Posiciones. Número 1. En México, solo el 30% de los jóvenes menores de 29 años está en alguna institución de educación superior, señaló el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. El 50% de la población del país tiene menos de 29 años de edad. Sin embargo, solo la tercera parte de los habitantes de entre 18 y 24 años está matriculada en alguna institución de educación superior, dijo, lo cual es una situación lamentable. Número 2. De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el principal destino del gasto en la educación básica son los docentes. El 87% del gasto público federal en este renglón es para solventar la nómina educativa. Le siguen las becas con el 4% y el mantenimiento y construcción de la infraestructura en 3.2%. Número 3. La calidad de la educación en México ocupa uno de los últimos lugares del listado de 124 países, lo que dificulta el desarrollo de una fuerza de trabajo sana, educada y productiva, según el reporte de Capital Humano 2015, elaborado por el Foro Económico Mundial. Regresamos para iniciar esta noche nuestro debate en Opiniones Encontradas. Vamos a hablar de la educación en México. Es una verdad de perogrullo que los niveles educativos de cualquier país demuestran su desarrollo, demuestran su calidad de vida. Esto no tiene vuelta de hoja. La educación es uno de los principales factores del desarrollo de cualquier sociedad, llame como se llame. Para analizar este tema, pues tenemos hoy, como dirían los taurinos, una tercia de tronío, una tercia de lujo. Tenemos personas que ustedes algunos ya conocen, pero que a mí me da mucho gusto darles la bienvenida aquí a Opiniones Encontradas de Excelsior TV. Tenemos al doctor Juan Alfonso Mejía, que es director adjunto de Mexicanos Primero, esta organización que ustedes conocen todos muy bien, que lucha por la educación en México. Al doctor Marcos Fernández, que es profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y además investigador de México Evalúa, también esta organización que tiene, entre otros objetivos, evaluar las políticas públicas, en este caso de la educación, que es la materia en la que se dedica el doctor Fernández, y el maestro Alberto Cerdán, que es analista del Centro de Investigación y Desarrollo Económicos, conocido como el CIDE. Bienvenidos todos y vamos a empezar nuestro programa. Bien. En la educación, decíamos, pues estamos inmersos popularmente en lo que se llama ya la reforma educativa, una reforma que ha ido avanzando a tumbos, a veces se piensa que se ha perdido, que no avanza más. En la semana pasada se ha presentado el modelo educativo y la carrera curricular, que a mi juicio, y si no me equivoco, ustedes que son los expertos me dirán, por primera vez en la historia de México, un modelo educativo oficial tiene un perfil, tiene un objetivo, tiene una meta de cuál es el alumno que deberá terminar sus estudios, en este caso de los preescolares hasta la preparatoria, que es la
la escuela obligatoria en México ahora. ¿Es correcto así? Bueno, la presentación del modelo educativo que se dio la semana pasada, sin duda alguna trata de llenar un vacío que se había estado demandando en términos de la discusión de la reforma educativa, a la cual se le había señalado que solo era una reforma laboral administrativa y que plantea una serie de propuestas para cambiar el contenido curricular y ligado a ello las habilidades que se espera se le enseñarán a los niños y a los jóvenes. Y seguramente estaremos platicando mucho de este modelo. Creo que tiene una serie de propuestas que pueden ser interesantes, pero más bien también tiene una serie de interrogantes que es muy necesario que la autoridad aclare cómo se van a traducir estas propuestas en cuestiones de política pública en concreto. Y para eso creo que hay una parte en la que con franqueza hemos empezado con el pie izquierdo, porque para eso la autoridad convocó a una serie de foros para el análisis de este modelo educativo, y para que podamos enriquecerlo, para que lo podamos analizar y para que podamos ver dónde están los problemas de la reforma educativa desde mi punto de vista, pues tienen que ser de forma transparente y de cara a la sociedad. Y ayer no fue transparente. Ayer por lo menos sacaron a la prensa, dejaron de transmitir el asunto en YouTube y todo a puerta cerrada con los gobernadores, que sabemos son responsables en muchos de los problemas de la implementación de la reforma educativa. Claro, este es un asunto, por lo menos de imagen, que no deja bien parada a las autoridades. Dice el nuevo modelo educativo, ahora la educación en México se trata de aprender a aprender. Olvidémonos de memorizar, olvidémonos de lo que estábamos acostumbrados y darle a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes estudiantes las habilidades para no solamente aprender en la escuela, sino que más bien aprender ellos mismos. No sé bueno, estamos en un modelo educativo en discusión, y diría otro modelo, y perdón que alargue la palabra otro, pero es que en los últimos 15 años hemos cambiado 4 veces de modelo educativo. Pasamos del enfoque de conocimientos al enfoque de habilidades, al enfoque de competencias, al enfoque de competencias articuladas, y un niño que entró en preescolar, en el ciclo escolar 2005-2006, y apenas va a salir en el próximo ciclo escolar, habrá pasado por 4 modelos educativos. De manera que este nuevo modelo pues va a generar algo que ya conocemos. De entrada, descontrol, porque los maestros ya no saben entonces a cuál hacerle caso, a qué libros de texto hacerle caso, a qué programas de estudio hacerle caso, qué es lo que tienen que ahora enseñar en las aulas. Sin embargo, a pesar de que otra vez nos estamos embarcando en un nuevo modelo cuando el anterior se acababa de implementar o iniciar en 2011 y todavía no sabemos si funcionó, no funcionó, dónde sí, dónde no, ya estamos en otro nuevo modelo educativo. Lo que sí es, a diferencia de todos los anteriores, uno sí va a tener un proceso de consulta, si bien tiene estos aspectos que definitivamente deben cambiar, como la opacidad de las reuniones en el alto nivel. O al menos es la promesa, habrá un proceso de consulta en las escuelas, en los consejos técnicos escolares, que no tuvo la otra reforma. Hay que reconocerlo, la otra reforma no pasó por un proceso amplio de consulta. Es bueno que en esta ocasión se remiende, se genere una discusión, que no sea una simulación, y en eso estará el éxito de este nuevo modelo. Si este nuevo modelo es una imposición más, como han sido los demás que han ocurrido, en el mejor de los casos, y suena raro, pero en el mejor de los casos los maestros lo van a ignorar, porque van a preferir mejor adecuarse a las necesidades de sus alumnos antes de involucrarse en un modelo en el que no creen, al que no siguen y al que no entienden. Entonces, es bueno que exista esa consulta para que los maestros se apropien del modelo, que su voz sea escuchada. Y ya hay aspectos más específicos del modelo que con gusto podremos abundar más adelante, sobre temáticas, la currícula o la autonomía curricular que ahora tienen las escuelas. Son innovaciones que vale la pena seguirle la pista. Un asunto, doctor Mejía. La UNESCO, la ONU, la Organización para la Educación de la ONU, la UNESCO, recomendaba
en otros tiempos, destinar el 7% del Producto Interno Bruto a la educación. En México ha llegado al 6.5%, es decir, estamos a medio punto porcentual de conseguir por lo menos el mínimo que recomienda la UNESCO, que es la que mantienen más o menos los países desarrollados en sus inversiones educativas. Y sin embargo, hay que decirlo abiertamente, pues los resultados no se ven. ¿Es un problema en México, un problema de inversión o es un problema de modelo educativo? Contesto directamente a lo que comentas, Gerardo. El problema en México no es un tema de dinero, es un tema de gasto, de cómo se gasta. En Mexicanos Primero lo hemos definido como mal gasto. Y creo que eso ha quedado evidenciado en distintos reportes, uno en específico, el mal gasto en la educación en México. Y eso también ha quedado evidenciado de manera sucesiva a través de la Auditoría Superior de la Federación, que año con año reconoce en el FAEB, ahora FONE, de cómo se ha venido malgastando en el tema educativo y sobre todo, como lo comentaba Marco, el tema de los gobernadores. Pero déjame recuperar una idea que comentaban mis compañeros Alberto y Marco. A mí me parece que estamos ante una oportunidad, puede sonar irónico, pero es una gran oportunidad la discusión del modelo educativo. ¿Por qué? Porque es un momento para generar una nueva retórica y recordarle a México, a los mexicanos, primero que esta reforma no es producto ni le pertenece a ningún uno. Dos, ¿por qué estamos discutiendo un tema o un proceso de transformación educativa de la envergadura como esta? Y es de donde venimos. Y creo que cuando hablamos de aprendizaje está muy claro, de manera específica, la forma en cómo en México no se ha venido aprendiendo. Y esto nos lo han dado distintos indicadores, uno de ellos principalmente PISA. Me refiero en tema específico de el gasto. México es el país que más gasta per cápitamente en el tema de educación de los 34 países de la OCDE. Entonces, me parece que no es necesariamente un tema de gasto, sino cómo se está gastando. Y uno de estos temas, y aprovechando la coyuntura también, no necesariamente es, en Mexicanos Primero lo que creemos es que vale la pena reformar lo que sea reformable. Reformar es un proceso constante y si pretende aliviar una injusticia, pues es normal que existan voces disidentes. Y mantener lo que sirva. Claro, y hay que mantenerse en la ruta, en el camino, y hay que estar abiertos sin duda a esas alternativas muy puntuales de qué es lo que se quiere reformar en específico. Pero de manera muy puntual, aprovechar también la oportunidad, insisto, de recordar por qué estamos en un proceso de transformación educativa, porque en algún momento todos los mexicanos nos volteamos para otro lado y entonces el tema educativo quedó abandonado. Y ahora creo que lo considero un gran acierto que estemos hablando de temas educativos y cada vez que hablamos de ello, por lo menos durante algún momento, no necesariamente ha sido hablar de política, de elecciones o de asuntos laborales. Muy bien, me voy a retrotraer un poquito a épocas, quizá algunos de ustedes todavía pues estaban en la primaria o no habían nacido. En México la educación siempre se vio como un camino para la movilidad social. En los años 60, en los años 70, los 50 por supuesto, con la fundación de Ciudad Universitaria, no de la universidad, pero sí Ciudad Universitaria, se veía la educación y sobre todo la educación superior como un escalón social. Y quien llegaba a la universidad, pues no solamente iba a aprender, sino casi tenía garantizado un empleo. Después de los 70, en los 80, el sentimiento, la percepción es que no valía tener una carrera, porque era mucho más difícil, porque se abrió. Todavía tenemos, la Secretaría del Trabajo, como lo vimos en nuestra presentación, se queja de que solo el 30% de los mexicanos están en alguna institución superior. ¿Es un enfoque adecuado? ¿Es un enfoque no adecuado? El de que todos los mexicanos tengamos que llegar a la educación superior o tenemos que buscar alternativas educativas que nos habiliten para el trabajo de diferentes maneras. Hay oficios, no profesiones, sino oficios en México que en este momento están siendo muy bien pagados sin ser carreras universitarias. Bueno, es que el problema para lograr que realmente la educación sea esa escalera de ascenso social es fundamental que se brinde con equidad y con calidad. Y son dos de los problemas serios que tiene el sistema educativo y son problemas que tienen que ver lamentablemente con el mal uso de los recursos públicos por problemas serios de corrupción al interior del sistema educativo. Cuando uno observa los resultados de las pruebas estandarizadas, por ejemplo, y las distingue a través de las distintas opciones educativas, tenemos un problema generalizado de calidad,
pero que se concentra lamentablemente aún más en las escuelas donde van los sectores menos favorecidos de la población. A eso se suma, además, el problema de que no hemos logrado la cobertura universal, que, por ejemplo, en el caso de secundaria, es obligatoria desde 1992, pero todavía no llegamos a tener esa cobertura. Y peor aún, si uno observa la evolución de las oportunidades educativas de los individuos a lo largo de su trayectoria, ve que en el salto de secundaria a media superior hay una pérdida de gente que abandona la escuela por falta de oportunidades, por problemas económicos, etcétera, y claramente ahí es donde empezamos a ver todavía peores desigualdades, y en eso, en el conjunto, lo que tenemos son problemas serios, por lo tanto, de desigualdad y de pobreza en nuestro país. Maestro Cerdán, usted decía, evidentemente ya en esta situación, en este momento del país, la educación, el recibir una educación no necesariamente se refleja en el ingreso, que es lo que muchas veces, en el salario de aquel que estudia. Ponía usted un ejemplo, que ustedes no estaban, lo repito, en viendo el programa, estábamos fuera del aire. El salario mínimo actual no corresponde al salario mínimo de, por ejemplo, de los años 70. En un cálculo muy aproximado, el salario mínimo de los 70 equivaldría hoy a 12,000 pesos, que sería un salario que no están ganando muchos mexicanos. Explíquenos esto nuevamente para todo nuestro público. Sí, con mucho. Estaban las opiniones encontradas. Sí, por supuesto. Eso se trata. En el corte. Es que lo que comentaba Marco es cierto, es decir, hay un problema de equidad, hay un problema de calidad, un problema de cobertura también. Sin embargo, si bien existen diferenciales entre lo que ganan personas que están en universidad y quienes no, es decir, hoy todavía quienes terminan una carrera universitaria ganan más de los que no están, es cierto que lo que ahorita gana un universitario no se compara con lo que ganaba un universitario en los años 70, y en el caso del salario mínimo es claro, es decir, 12,000 pesos, que es si no hubiera existido la caída del poder adquisitivo del salario mínimo en los años 70, eso es lo que sería el salario mínimo en esos momentos, es más o menos el salario de un profesionista. Entonces, esta idea de que la educación te va a generar una movilidad, en efecto, ya no es la expectativa que era en los años 70, en los años 60, específicamente respecto de tu comentario. De todos modos, sí se necesita aumentar la escolaridad, sí se necesita aumentar la cobertura, sin duda alguna. También hay un tema no resuelto de qué es primero el huevo o la gallina, es decir, una política económica que no genera empleos y salarios de calidad, o un sistema educativo que no provee lo que el modelo económico o la economía requiere. Y en eso pues no hay todavía nada resuelto, es decir, hoy por hoy la matrícula universitaria en lo que más se egresan los jóvenes es en ingenierías. Pero no es algo nuevo, eso es algo desde los años 70, desde los años 60, es decir, muchos creen que lo que más hay en México son abogados, doctores y administradores. La verdad es que eso dejó de ser cierto desde los años 70. El proceso de industrialización del país exigió más ingenieros y lo que tenemos ahora son más ingenierías, pero no se ha fortalecido, por ejemplo, la educación técnica, no se han fortalecido modelos que permitan, por ejemplo, a una persona que concluyó el bachillerato, pues ya no quiere seguir estudiando en la universidad, se inserta al mercado laboral y con sus conocimientos y sus capacidades es suficiente para alcanzar un salario que tendría un universitario. Hoy por hoy esa opción no existe. ¿De quién es culpa? ¿Del modelo, del sistema educativo o de la política económica? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hoy por hoy la calidad educativa no es adecuada, no está en cantidad suficiente, no es equitativa, y esos problemas sí se tienen que resolver ya. A eso iba, doctor Mejía, y ya nuestro invitado Alberto Cerdán se nos adelantó. Es decir, en otros países lo vemos, los estudiantes que terminan un ciclo escolar, que en México se llaman primaria, secundaria, bachillerato o profesional, todos salen con ciertas habilidades para el trabajo, con salarios correspondientes a su nivel de estudios, pero que son suficientes para vivir, digamos, dignamente, sobre todo en países muy adelantados. Yo recuerdo hace mucho tiempo, en los 90s, al doctor Carpizo diciendo que la Universidad Nacional no podía hacerse cargo de jóvenes que llegaban a esa instancia, jóvenes mexicanos que llegaban a instancias universitarias sin saber leer, no decir,
no a deletrear, no a saber qué significa una letra junta con otra, sino a la comprensión de la lectura. Si el modelo educativo funciona, vamos a ser muy optimistas, vamos a producir jóvenes que se van a insertar al mercado laboral. ¿Dónde está no solamente la responsabilidad de la SEP, sino de otras secretarías, la Secretaría de Economía, en la generación de empleos para esos jóvenes a los que aspiramos con un nuevo modelo educativo? La responsabilidad de la SEP, y creo que la responsabilidad ahorita de los distintos sectores de la sociedad, es total, completa. Sin duda, la Rectoría de la Educación le pertenece al Estado y tiene una parte toral, y por eso el modelo educativo, y eso sí lo rescataría, no nada más es una parte curricular, sino es qué tipo de país es el que estamos visualizando 30 años después. Y entonces eso va de la mano con el tipo de alumnos, obviamente, que vamos a acompañar, y eso va de la mano del perfil de sus docentes. Pero te pongo un ejemplo, hace no mucho tiempo, en alguna conversación con algunos empresarios decían, ¿qué valdría más contratar a alguien que tenga un título universitario pero carece de las habilidades necesarias, o a alguien que se ha hecho en el oficio, tiene las habilidades pero no tiene el título universitario? Déjame recuperar la conversación entre mis compañeros. Para nosotros un sistema educativo que es exitoso tiene que ser incluyente, y eso implica trayectorias completas. Pensemos en una base, que es la básica legalmente en México, y eso es que curse hasta terminar bachillerato. Pero luego tiene que ser una trayectoria exitosa, es decir, que tenga esas habilidades también para la cotidianidad en el mundo del siglo XXI. Por ejemplo, inglés. Si mi compañero aquí, el doctor Marco, no hubiera hablado inglés, pues hubiera privado por lo menos de 70% de la bibliografía que se requieren en la especialización de su doctorado. Lo mismo para cualquiera que quiera mantener un diálogo simplemente con el mundo. Y termino mi intervención con esta parte. La OCDE, en su reporte del 2015, y son los economistas los que están diciendo, no es, así como antes se decía, es la economía, ahora dicen, no, es la educación, con toda la frase. Decíamos la frase así, aquella ¿no? famosa, ¿no sé? Así es. Entonces dicen, no es la economía, estúpidos. No así es la economía o estúpido, dicen, es la educación. Y entonces dicen, si tú mejoras 25 puntos en PISA en esta prueba estandarizada, esto a partir de una muestra internacional en el 2015, insisto, entonces puedes elevar el crecimiento de tu Producto Interno Bruto 3%. Ahora, traduzcamos estos números a una realidad tangente en lo local. La competitividad de los países se hace a través de sus regiones, y la competitividad de sus regiones se hace a través de sus localidades, y entonces son sus localidades las que tienen que ser competitivas. Pensemos en ingenieros competitivos para competir con el puerto de Singapur. Ese gasoducto nunca va a alimentar al puerto, simplemente porque no hay la gente especializada. Entonces, yo creo que en esta parte inclusiva es muy importante la parte educativa para poder aspirar a la parte económica. Pero justo para poder hacer esa parte inclusiva, creo que el problema que tenemos, el reto en la discusión ahora que viene el modelo educativo, es cómo poder aterrizarlo en términos de la transformación que realmente queremos de la educación. Los maestros, estamos acostumbrados a ver a los maestros en la calle, pensamos ya, se está haciendo una percepción de que los maestros siempre están en la calle protestando, y mi pregunta es, así como pensamos en las habilidades de los alumnos, en la responsabilidad de las autoridades, tanto educativas como económicas, en la responsabilidad de la inversión, ¿tenemos los maestros adecuados para lograr una mejor calidad de la educación en México? ¿Qué les hace falta? Bueno, yo creo que justo al centro de toda la discusión es cómo lograr ir mejorando la formación de nuestros docentes, porque todos los estudios apuntan que el elemento central, no el único, pero el central para lograr calidad educativa y poder avanzar en la enseñanza de estas nuevas habilidades que se habla ahora en el nuevo modelo educativo, pues es tener docentes de calidad, docentes a los cuales se les forme y se les esté preparando de forma continua
justo para poder cumplir con las expectativas que de ellos se tienen. Se habla, por ejemplo, en el nuevo modelo educativo, aprender a aprender, en la necesidad de tener un espíritu crítico, de comprender lo que tienen que leer, de tener un mejor raciocinio matemático, de poder utilizar las herramientas de la tecnología para poder apoyarse en los procesos de aprendizaje, etcétera. En todo eso, lo que necesitamos es formar a nuestros docentes para que realmente puedan cumplir en la forma de enseñarle a sus estudiantes todas esas habilidades que se están esperando en la discusión del modelo educativo. O sea, y justo cuando vemos todos modelos van, modelos vienen, nunca nos estamos preguntando realmente cómo acompañamos a los docentes para formarlos de forma tal, valga la redundancia, de que puedan cumplir con estas expectativas de los modelos educativos. Y mientras no logremos hacer eso adecuadamente, podremos echarnos mucho rollo, podemos estar hablando del siglo XXI, de que necesitamos una educación competitiva, pero no lo vamos a lograr si no logramos apoyar a los docentes en su formación inicial, cuando están en las escuelas normales o en las instituciones de educación superior preparándose para ser docentes, para que puedan empezar a saber cómo enseñar esto, y a los que están en funciones, que estamos hablando de 1 millón de personas, cómo los vamos a ir preparando en las distintas habilidades. Los colegas, por ejemplo, de Mexicanos Primero, han demostrado, y los resultados de la evaluación lo confirmaron, que un número muy importante de docentes no sabe inglés, que es la materia que enseñan en la escuela secundaria. Y el modelo educativo nos dice, necesitamos que sepan inglés en nuestros niños del siglo XXI. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una más, ¿no? En el caso de los niños indígenas o de zonas donde hay una lengua nativa, se requieren ahora, de acuerdo con ese modelo, que comprendan el español, lo hablen correctamente, lo escriban, lo comprendan, su lengua nativa y como tercera lengua el inglés, ¿no? En otros casos, digamos el centro del país, de acuerdo con este modelo educativo, la segunda lengua sería el inglés. Formar y capacitar a los maestros. ¿Evaluarlos, doctor? Bueno, es que en la pregunta de qué les hace falta a los maestros, pues, ¿saben qué nos hace falta como sociedad y sobre todo las autoridades educativas? Y hace falta, uno, si la Constitución dice que tenemos que orientar materiales y métodos, infraestructura, organización escolar, idoneidad de maestros y de directores hacia el máximo logro de aprendizaje de los niños, pues bueno, primer paso es poner en el centro el máximo logro de aprendizaje de los niños. Ahí, ¿qué papel forman los maestros? Sin duda es uno fundamental. ¿Y qué les hace falta? Confiar en ellos. Es decir, si va a haber un sistema de evaluación, este sistema de evaluación tiene que servir para que mejoren su práctica docente. Sin duda al sistema educativo le sirve tener una herramienta que le permite identificar quién es idóneo y quién no para ejercer la función docente. Pero ¿qué necesitan los maestros? Necesitan un proceso de retroalimentación que hoy no tienen, un proceso de acompañamiento, de tutoría o de asistencia técnica escolar que hoy no tienen. Necesitan un modelo diferente de evaluación, perdón, pero mandarlos como caballerizas a computadoras a que resuelvan no le sirve al maestro para reflexionar sobre su práctica docente, y hay que replantear los procesos de evaluación, incluso probablemente habría que replantear los tiempos. La ley no dice que para X año ya tienen que estar evaluados todos los maestros. Lo que dice es que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación debe establecer un calendario, pero no hay por qué tener tantas prisas de tener que evaluar a todos de un jalón. Mejor genera una evaluación que sí le sirva a los docentes para mejorar su práctica docente. Al doctor Mejía lo voy a meter en un lío terrible porque nos queda 1 minuto y no hemos tocado un tema que nos daría para un programa: cómo involucrar a los padres de familia. Mexicanos Primero, yo sé, tiene mucha relación con los padres de familia también, y por eso le pregunto, y así brevemente, yo sé que es un tema para un programa entero, pero vamos a decirlo porque no lo hemos tocado aquí. Brevemente nada más diría, en el tema de los docentes, déjame abordarlo, Gerardo. ¿Sí? Es importante acompañarlos, es importante acompañar a los maestros, y cuando se habla del tema de evaluación, una de las formas de acompañarlos al momento de platicar sobre el instrumento es incorporar a pares suyos al momento del examen, al momento de la aplicación del examen, que ahora que se consideraría como la evaluación al desempeño. Entonces, esa es una propuesta que Mexicanos Primero quiere poner a consideración ahora en esta nueva dinámica. Y los padres de familia, muy claro, el padre de familia hoy considera que mandar a su hijo a la escuela es cumplir con la parte que le corresponde como padre. Pero yo creo que es importante sensibilizarlos de lo que está sucediendo con el tema educativo, y no solamente sensibilizarlos, sino decirles cómo pueden aportar.
porque muchas veces no saben cómo aportar y entonces necesitan saber cómo se van a involucrar en el aprendizaje de sus hijos. Y creo que ahí la autoridad nuevamente, no solamente federal, estatal, municipal, tiene un rol muy importante, pero la sociedad civil también, de acompañar a los padres de familia, donde todos tenemos una responsabilidad muy clara. Nuestra escuela, la que está en nuestra comunidad de aprendizaje, ahí es donde tenemos que involucrarnos, pero hay que acompañar a los padres de familias también diciéndoles cómo, no nada más es pintando, claro, que a veces los limitan únicamente a esa parte. Hacer el festival. Hacer el festival, sino involucrarse en el aprendizaje de sus hijos, pero muchas veces no saben cómo. Muy bien. Pues ustedes saben, en televisión el tiempo nos come y hemos terminado hoy, no porque hayamos terminado de discutir, simplemente se nos acabó el tiempo. Agradecemos al doctor Juan Alfonso Mejía, director adjunto de Mexicanos Primero, al doctor Marco Fernández de la Escuela de Gobierno del Tecnológico Monterrey de México Evalúa y al maestro Alberto Cerdán, analista del CIDE, que nos hayan acompañado. A todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.